Muy bien, continuamos con más información en vivo, en directo en la pantalla de Canal 9 y tenemos presencia en vivo aquí en los estudios centrales de nuestro canal para hablar un poco de transferencias discrecionales, algo que fue muy renombrado durante estos últimos días y que fue uno de los anuncios más importantes del ministro Luis Caputo en esta semana, ¿no? Hablando económicamente en la República Argentina. Y estamos con la presencia de Alejandro Pegoraro, director de la agencia Politicón, quien ya nos va a estar brindando más detalles acerca de esto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Bueno, transferencias discrecionales, Ale, primeramente, como para darle un marco a todo esto, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver, las provincias tienen varias fuentes de financiamiento en general, pero las que reciben del Estado Nacional se dividen en dos categorías. Las automáticas, que son, por ejemplo, coparticipación, sí, que tienen un esquema justamente como el nombre lo indica, automático, que está regido por una ley que asigna a cada provincia un porcentaje de la recaudación, etcétera. Por lo tanto, es previsible y vos sabés que todo el tiempo te va a tocar un tamaño de la torta, ¿no? Claro. Y eso no se puede modificar. Eso no se puede modificar, se lo hemos hablado en su momento, sí, es muy complicado, es una ley muy complicada de reformar y bueno, es obviamente la principal fuente de financiamiento de las provincias por los montos que manejan. La segunda vía de financiamiento de las provincias de recursos nacionales son las transferencias no automáticas o discrecionales, también llamadas en la jerga, por así llamarlo, ¿no? Que son fondos que el Estado Nacional envía a las provincias por diferentes conceptos, pero que no están regidos por un esquema de reparto, sino que más bien dependen de alguna partida presupuestaria que esté asignada en el presupuesto nacional de ese año, alguna ley que anda dando vuelta de financiamiento específico, o los famosos fondos que son de negociación política, por llamarlo de alguna manera, que básicamente el gobernador toca la puerta del presidente, necesito una X cantidad de fondos porque mi caja está un poquito vacía, está muy complicado, claro, y necesito financiar gastos de la provincia. Esas son las transferencias no automáticas. Y esto quedaba, Ale, perdón, la mayoría de las veces supeditado a gusto y piacere de cada uno de los gobernantes de turno, del nacional y del provincial. Bueno, por supuesto que históricamente las provincias afines al gobierno nacional de turno son las más beneficiadas. Claro. Como te digo, hay una porción de las transferencias, de este tipo de transferencias que están regidas bajo algún tipo de esquema que no es automático, pero que más o menos uno puede, bueno, por presupuesto, por ejemplo, puede pelear de que hay una asignación y puede tener que pelear el tiempo, la velocidad en la que te lo brindan. Claro. Pero después hay otras que obviamente que depende de la negociación política, de estos acuerdos que se alcanzan, de liberar algunos fondos a cambio de votar en el Congreso y demás cuestiones. Por eso es que, como te digo, históricamente las provincias más afines al gobierno de turno, sea cual sea ese color, son las más beneficiadas y las provincias que de color político distintos suelen ser las más desfavorecidas. Claro. Ale, esta semana uno de los impactos más importantes que tuvo estos famosos 10 puntos de Caputo en materia económica fue esto, ¿no? ¿Es reducción o quita? ¿Esto quedó más o menos claro o no con respecto a esto? Es una de las grandes incertidumbres, porque la frase del ministro Caputo fue reducir al mínimo. ¿Qué sería reducir al mínimo? Claro, ¿no? Podemos cuantificar ese mínimo. ¿Por qué? Porque como te decía incluso antes, dentro de toda la bolsa de este tipo de transferencias discrecionales, hay algunas que son bastante difíciles de eliminar y hay muchas que sí. Entonces la reducción al mínimo no queda claro cómo impactaría, claro, o mejor dicho, cuál sería cuantificando por provincia el monto. Porque además, al ser fondos no automáticos, vos tampoco tenés la certeza como gobernador el año que viene cuánto te puede llegar. Claro, varía mucho, digamos. Tiene una variación muy importante, hacia dentro de las provincias es muy, muy fuerte, incluso lo que se recibe por año, si lo medís en volumen de dinero, en comparación con la población y más, es completamente abstracto en el sentido de que no tiene un régimen que las regule. Entonces, reducir al mínimo, como decía Caputo, es realmente muy difícil de cuantificar, pero aún así, cuando uno ve la composición de lo que significa las transferencias discrecionales en los ingresos provinciales, nosotros hicimos un análisis que corresponde al primer semestre de este año, que es el último dato consolidado de los ingresos totales de las provincias. Claro. Ahí te das cuenta justamente de esta disparidad. Por ejemplo, en La Rioja, el 12,5% del total de sus ingresos corresponde a este tipo de transferencias discrecionales. Altísimo. Es muy alto, es la única provincia que está en doble dígito, por ejemplo. Mirá. Después está la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con el 8%, el Chaco con el 8%, Misiones con 7,8%, y en el fondo de la tabla tenés provincias como Neuquén y como Chubut, que no llega ni siquiera al 2% de sus ingresos, lo que ya te marca de alguna manera el mapa de la distribución. Eso fue en el primer semestre. Primer semestre de este año, exactamente. No podemos
medir en relación con los ingresos hasta ahora, porque no tenemos el dato de los ingresos totales de las provincias, claro. pero incluso si queremos hacer un ejercicio de qué se puede quitar y qué no, vemos, por ejemplo, que, a ver, en la provincia del Chaco, o mejor dicho, para todas las provincias tenemos el dato de las transferencias discrecionales hasta noviembre inclusive. Ahora, cuando uno quiere analizar hacia adentro de eso, ¿no? Pensemos en el Chaco, por ejemplo, entre enero y noviembre llegaron 61.000 millones de pesos. Ajá. Aproximadamente, ¿qué significa eso? Es un mes de coparticipación, promedio del año. Claro. Es como el aguinaldo del gobierno del Chaco. Cuando vemos hacia adentro de esa composición, vemos que, por ejemplo, hay una parte muy importante que corresponde a fondos para el sistema educativo. Claro. Por ejemplo, FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo, lo que corresponde a la gestión de nivel primario, secundario, que son fondos que históricamente se dan por ley en el 94 recordarán que la transferencia de las competencias educativas de las provincias están regidas por ley y son muy difíciles de eliminarlas, pero son factibles de retocarlas. Ahí justamente estamos viendo una placa que marca eso. Claro, eso estaba viendo las placas que tenemos de fondo. En esa placa, bueno, ahí vamos a graficarlo por color para darle una composición. Justamente de este total de recursos que recibió el Chaco este año, en lo que va de enero a noviembre, lo que te decía, los fondos que están destinados al sistema educativo y por otro lado, los fondos que corresponden al sistema de seguridad social, porque recordemos que el Chaco tiene caja previsional propia, no transferida a la nación y por ende se rige por una ley nacional donde el Estado Nacional financia el déficit de esa caja previsional. Esos dos puntos son de una eliminación poco probable para el Chaco, porque justamente tiene leyes nacionales detrás que impediría una eliminación, podría judicializarse incluso, es muy complejo para quitar de raíz los fondos, pero la alternativa del gobierno Milei es ir reduciendo, licuándolo por inflación, por ejemplo, o ir retrasando y demorando los envíos que hay que tener. Claro, o sea, lo poco probable se representa lo algo probable un 19,2%. Bueno, el algo probable es otro punto. Recién mencionábamos lo que es lo el poco probable, claro, un 37,9%. Casi 40%, casi 40% de los recursos. Ahora, ¿qué es el algo probable de eliminación? Son un montón de recursos que llegan para diferentes programas que puede ser obra pública, desarrollo social y demás, pero que están financiados originalmente por organismos internacionales. Ajá. El Estado Nacional toma un crédito con el BID, con la CAF, con el BIRF, que es otro banco internacional, y que a partir de ahí vuelca a las provincias. Si el gobierno Milei dice, cortamos las líneas de crédito, eso se cae para las provincias. Ahora, entonces, ese es el algo probable. Eso va a depender de la decisión del gobierno Milei de cortar líneas de crédito internacional. Claro. Ahora, vamos al otro punto que es lo verde, que es de eliminación muy probable, que obviamente es una gran mayoría. Asciende a casi 43%. Exactamente, que sería, ahí tenés obra pública, tenés fondos, por ejemplo, para financiar programas sociales provinciales, comedores escolares, fomento al emprendedurismo, fomento a la producción agropecuaria, etcétera, etcétera, que son decisiones políticas, es decir, creo un programa para la provincia y asigno fondos. Eso vos lo puedes eliminar si querés mañana, a través de un decreto, a través de una decisión administrativa. Claro. Entonces, justamente, volviendo al punto original, 61.000 millones de pesos entre enero y noviembre de este año. De ese total, más o menos estamos hablando de que el 55-60% podría ser recortado mañana, en enero, en febrero. Claro, y eso, o cuando el gobierno disponga. O cuando el gobierno disponga. Y ahí viene el problema justamente, y sobre todo en el Chaco, ¿por qué? Porque como te decía antes, el Chaco es una de las provincias con el mayor nivel de participación de las transferencias discrecionales sobre sus ingresos totales. 8% es tercera en el país. Lo mismo pasa, por ejemplo, con provincias con Corrientes algo ¿Y las distinto. provincias de la región cómo están? Bueno, en la región vemos que hay niveles bastante más parecidos a los de Chaco. Pero bueno, ahí vemos un mapita que el color es de alguna manera lo que te marca. Perfecto. Lo que está en sombreados más oscuros, que es un verde oscuro, tienen un nivel de participación de las transferencias discrecionales por encima del 6% de sus ingresos. Claro. Son los más altos de todo el país. Ahí vemos que está Misiones, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan y la provincia de Buenos Aires. En el verde intermedio, las transferencias participan entre el 2 y el 5,9% de los ingresos. Ahí vemos, por ejemplo, a Corrientes y Santa Fe dentro de la región. Y los más claritos son los 3 distritos, 2 provincias y la capital federal, en donde la participación es muy menor. Mirá vos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y claro, sí, no coincidía, digamos, con el gobierno de turno, digamos. Bueno, exactamente. Históricamente es un distrito que tampoco pide. Y no tiene demasiado tampoco margen de negociación, por supuesto. Entonces, en la región vemos que hay situaciones bastante particulares. Santiago
Chaco Formosa, con niveles de dependencia bastante importantes, Corrientes, y Santa Fe, bastante menores. E incluso, como dato de color, Corrientes, por ejemplo, recibió este año la mitad de lo que recibió Chaco en transferencias discrecionales, con un agregado. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cuál es el valor final, 62.000 millones de pesos contra 32.000 millones de pesos, con el agregado de que hasta noviembre, ustedes han hablado incluso estos días de los famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que son fondos de libre disponibilidad. Claro. El gobierno lo recibe y lo usa como quiere. Bueno, ese es una de las grandes cajas políticas. Corrientes este año hasta noviembre no recibió un peso. Bueno, eso es lo que se quejaba siempre Valdés. Valdés siempre recalcaba que, que a Corrientes lo discriminaban, que a Corrientes no le daban el mismo fondo que a otras provincias. Tal cual, y si nos quedamos dentro del NEA, la diferencia con otras provincias es muy fuerte, e incluso, como te decía, noviembre, Corrientes y Jujuy eran las dos provincias que no habían recibido de todo el país ni un peso de ATN. Eso cambió en diciembre. Mira, justo el lado del radicalismo, Corrientes y bueno, en Mendoza Valdés y Morales. Claro, y Mendoza recién recibió en octubre. Y ahí, un punto nada más a destacar, esto es hasta noviembre. Claro. Hoy estuvimos viendo los datos de los primeros 10 días de diciembre, o sea, los últimos días de gestión de Sergio Massa al frente del ministerio. Ustedes recordarán que Sergio Massa había prometido a los gobernadores fondos para garantizar aguinaldo y pago de sueldos por 230.000 millones de pesos de ATN. Finalmente le pagó la mitad, pero provincias como Corrientes y como Jujuy recibieron fondos que no habían recibido. Claro. No es un volumen demasiado importante, pero más o menos se equilibró el mapa. Pero justamente al final del día terminan siendo fondos que están, por llamarlo de alguna manera, rehenes de una discusión política, de una afinidad política, y que requieren necesariamente de que un funcionario de turno venga, firme la resolución correspondiente para que ese fondo llegue a la provincia. Con lo cual, Alejandro, acá hay dos incógnitas realmente muy grandes, que son qué sería reducir al mínimo, esa es una de las cuestiones, y la otra es a partir de cuándo, digamos. Exactamente, la primera cuantificación de qué significa el mínimo es lo fundamental para que incluso los gobernadores puedan también hacer sus proyecciones. Claro. Hoy todos están o con presupuesto aprobado como el Chaco, o con presupuesto discutiéndolos, pero ya sobre el filo del cierre de año. Y si vos no tenés de alguna manera esa estimación, no podés proyectar política pública que originalmente iba a estar financiada por esas transferencias, ¿no? En el caso del Chaco, por ejemplo, para el año que viene estaba presupuestado originalmente que cerca del 7% de los ingresos iba a ser de transferencias discrecionales. Claro. Entonces hay que ver si contás con ese 7%, contás con el 3,5%, contás con el 2%. Y a partir del cuándo también es fundamental, porque podés tener quizás un primer trimestre que el Estado Nacional diga, bueno, no me voy a pelear con los gobernadores, sostengamos un poco y después te cortamos, o directamente arrancar el 1 de enero sabiendo que hasta nuevo aviso no vas a tener fondos, o vas a tener un fondo a niveles justamente mínimos. Claro. Y que eso te limite o de alguna manera afecte a la gestión presupuestaria de cada una de las provincias. Seguramente habrá pedido de reuniones, tanto de los gobernadores de Juntos por el Cambio como los gobernadores de Unión por la Patria, con el presidente, o por lo menos con Guillermo Francos, aunque sea del ministro del Interior de la República Argentina, para tratar este tema, imagino. Bueno, ahí hay un tema también, porque en el DNU que firma Javier Milei, donde asignan las facultades por ministerios, le saca al Ministerio del Interior la facultad de negociar con provincias. Esa facultad queda en Caputo. Por lo tanto, el ministro del Interior va a ser, de Economía, va a ser el que esté adelante de la negociación, diálogo y cualquier cuestión referida a las provincias, lo que es un golpe muy duro para el Ministerio del Interior. El Caputo el más duro de los dos, digamos, entre Francos y es muy duro, es menos negociable para las provincias, exactamente, porque Caputo lo dijo en su mensaje, su objetivo es equilibrio fiscal. Claro. No le interesa si en el medio hay crisis social, si en el medio hay, obviamente, salario que se destruye. Ellos quieren el equilibrio fiscal y a partir de ahí buscar el avance, el progreso y demás. Entonces va a ser muy duro para los gobernadores justamente esa cuestión. Ale, muy completo, clarísimo como siempre, así que te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón de aquí de la provincia del Chaco, con todos estos datos que son realmente muy, pero muy relevantes para la provincia del Chaco, para la provincia de Corrientes, con respecto a lo que ha sido este anuncio, uno de los famosos 10 puntos de Luis Caputo durante esta semana en medidas económicas, que tiene que ver con la reducción al mínimo. Vamos a ver después qué sería el mínimo de las transferencias discrecionales hacia las provincias.